Está con nosotros nuestro querido Eduardo Botinelli, que estaba repasando en todos los lugares donde estaba en todos los medios. Pues, sos un poco, ¿no? Es la zafra y... Sí, hay una demanda de los medios, digamos. El día de las elecciones estuvieron en particular en BTV, ¿no es cierto? En BTV estuvimos el domingo. Vos y tu viejo estuvieron los dos, ¿no? Estuvimos los dos analizando lo que se iba conociendo, digamos, ¿no? A partir de las proyecciones de cifra, lo que hizo la diaria, los datos de la Corte. Me gustaría, Eduardo, que de paso le contaras a la gente, porque los uruguayos hace añares que nos hemos acostumbrado todos, los elegidos y los que eligen, a no necesitar datos oficiales de la Corte para proclamar presidentes de la República, ¿no es cierto? Sí. Y eso es en base a sondeos, en base a trabajo técnico, científico, que hacen distintas consultoras. Sí. Hay un grupo de 4 o 5 de prestigio bien ganado, de calidad asegurada. ¿Voy bien por ahora? Por ahora. Que trabajaban en conjunto con distintos canales de televisión o medios de comunicación en general para, una vez que se podía dar la información, dar sus datos y compartirlos con el público. Tanto nos habíamos acostumbrado a eso, que no es tan usual en otros lugares, no, según tengo entendido, que alcanzaba que algo dijera Botinelli, pero también, digamos, el sordo antes, Mariana ahora, Nacho. No sé si me estoy... Apareció Opción en la última. Bueno, sí, está bien. Por Secans, que Opción, antes... ¿cómo se llama el director de Opción? Agustín Bonino. Bonino, ¿verdad? Para que uno dijera, es esto, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. En esta elección, quien solo hizo eso fue Cifra. Sí. Y solo Montevideo. Y solo Montevideo. Y ahí... Esas son, decímelo en 2 palabras, ¿esas son lógicas y explicaciones puramente económicas? ¿Alguien contrató o no contrató el servicio? Sí, sí. Es eso. Es eso. Es decir, a ver, hacer una proyección de escrutinio en Montevideo cuesta, más o menos razonables, poco menos de la mitad o la mitad de lo que sale la elección nacional, solo Montevideo. Hacer en otros departamentos, bueno, si se hacen los 19 departamentos, termina siendo muchísimo más caro que haber hecho la elección nacional, para responder a las lógicas locales, ir armando un mapa, que no, la verdad es que hoy el país, los medios no están como para poder hacer ese tipo de inversiones, ¿no? No me digas lo que no quieras o no puedas decirme, pero esto implicaría, yo soy el canal, un número que no exista, canal 13, ¿está? Existe allá, pero acá no, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y quiero contratar a una de estas empresas, la tuya o la de otro, en fin, con la que también, porque también en eso hay trazabilidades históricas, era muy común que Factum estuviera en el 4. Sí, fueron 25 años. Suanábar en el 10, Cifra en el 12, ¿no? Sí. En fin. Y entonces uno empieza a asociar el conductor del informativo, de la transmisión, con, bueno, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista estrictamente económico, implicaría que ese trabajo sale en el rango de los $10.000, en el rango de los $50.000 o en el rango de los $100.000 o más. No. Yo soy el canal 13. ¿Para una nacional? Para que el domingo hubiéramos tenido lo que estamos para tener los 19 departamentos. Sí, a tener siempre. Y te digo la verdad que ni hice la cuenta, pero estamos hablando de montos grandes, es decir, hay que calcular así, ¿no? Muy, muy groseramente. Sí. Y de repente, sí, $100.000 o más. Ahí va. ¿No? Es decir, para todos los departamentos, entonces, con unas buenas muestras, estamos hablando de una inversión de un volumen muy importante. Y bien, que, a ver, que no es ganancias puras de nada. Es decir, estamos hablando de que... Es lo que me sale hacerlo. Claro, porque, a ver, solo en Montevideo uno tendría que estar pensando en 80 personas trabajando en cada circuito. Claro. Canelones otras 60 y así vamos por departamento y no menos de 50 por departamento. Personas físicas, necesitas personas que una mujer, un hombre que esté ahí, que vaya 4 horas, que se mueva 5 al otro. horas en un circuito. Es decir, ¿está en un solo o bueno, la misma persona? Ahí hay una diferencia importante. Una cosa es la boca de urna y otra cosa es la proyección de escrutinio. En la proyección de escrutinio no se puede mover. ¿Por qué? Porque lo que tienen es una habilitación de la Corte para ingresar al escrutinio.
pero tiene que ingresar antes que comience. Nadie puede entrar al escrutinio después que comenzó. Perfecto. ¿Ah? Entonces, cuando están adentro, si salen no vuelven a entrar. Entendí. ¿No? Entonces, es una persona por cada circuito que compone la muestra. Entonces, es un batallón de gente. Entonces, si solo lo tuvo, que hay que aplaudir a Canal 12, me parece, en ese sentido, porque hizo una inversión que además terminó siendo de un insumo muy importante, claro. Porque fue gracias, lo confesó Cose, a que se enteró que había ganado, ¿no? Sí, sí. Si eso ocurrió es porque alguien hizo una inversión. Claro. En este caso solo Montevideo, ponele que no llegó a ese número de 100.000. No, probablemente haya sido muchísimo más bajo ahí, digamos. Pero no, está más cerca del 100 que del 5 que yo te hablé en el arranque, quizás. Porque si solo Montevideo... No tengo idea cuánto fue lo que finalmente invirtió, pero de repente... $30.000 se arreglaba. No, quizás que menos. Sí. Pero... no me quiero meter en el bolsillo de nadie. No, pero tampoco tengo, viste, las lógicas de funcionamiento. ¿Sabés que me resulta muy raro que no lo han hecho otros canales? Eso mismo. Porque quiero decir, repito, no sé, $20.000, ponele, ¿no? Sí, en un presupuesto anual de un canal no es algo que... Y además para algo puntual, andás a ver si no conseguís ponerle $30.000 a 3 tipos, a 3 empresas que te den $10.000 ese día y que la presentación de esa noticia esté... Esto es gracias a Pepe, Paco y Luis. Sí. ¿No? Bueno, ahí entran las lógicas comerciales que son complicadas. Hay un problema ahí entre la política y lo comercial. En años electorales baja la publicidad comercial. Ya estamos en un año muy difícil además, ¿no? También. Y además, bueno, esto ya es más trascendido, digamos, no nada concreto, pero hay cierto recelo de las marcas de quedar pegados a un evento político. Como que no necesariamente las prestigia. Claro. O no tienen esa visión, digamos, ¿no? Es decir, bueno, presentar que ganó fulano, que perdió fulano, no necesariamente es algo positivo. Ajá. Es como cuando una marca publicita un cuadro o publicita el otro, ¿no? Un cuadro de fútbol. Pero ¿no? ahí le puedes buscar la vuelta. Claro. Mirá que no entiendo nada. Puedes decir, ponele que no queda... el triunfo de Carolina Cose es auspiciado por... Claro, ¿no? sí, obviamente. ¿No? O al revés, ¿no? Sí. Bueno... participar en la grilla publicitaria de otra manera sin asociar que fuiste vos el que pagaste la investigación. Sí. No, era una duda que tenía de por qué no habían estado. Bueno, 2 o 3 primeros títulos acerca de lo que ocurrió el domingo. Bueno, primero tenemos como varias cosas para mirar, ¿no? Una es el país en general, no los departamentos, sino el país. ¿Cuánto votaron al Frente Amplio? ¿Cuánto votaron a la coalición? Ahí tenemos un primer dato que es interesante, que es que el Frente Amplio votó el entorno del 40%, si sumamos todos los votos que recibió. Y la coalición un 50%. Eso que muestra que el Frente Amplio votó muy similar, incluso un poquito por arriba de lo que votó en octubre, Entiendo. Y la coalición un poco por debajo. Esto es la suma de realidades locales, pero da un panorama general de que no es que el Frente Amplio siguió desbarrancándose. Gran parte de la explicación del resultado tiene que ver con mejoras en Montevideo, en Canelones, pero también en muchos departamentos. En Rocha votó mejor que en las nacionales, en Salto votó mejor que en las nacionales, en Paysandú, en Río Negro, en muchos departamentos votó mucho mejor que en las elecciones nacionales. Acá quiero que hagamos un punto para responder esta pregunta, Eduardo. ¿Y es pertinente hacer esos vasos comunicantes? Quiero decir, porque si bien los actores políticos son los mismos, la elección es distinta. Sí. Y ya vimos otras veces donde las lógicas y los comportamientos, creo que contigo lo hemos hablado muchas veces, de la libertad que da separar el tiempo. Entonces cuando la lógica es distinta, cuando lo que se elige es otra cosa, y cuando en definitiva todos somos contestes en advertir como algo positivo, porque son mayores libertades, que la gente entiende que para el gobierno nacional una cosa, para el departamental otra. También habríamos que preguntar si para el municipal otra, también. Y ejerce su elección no votando a uno o a otro, ¿no? La pregunta es, ¿el vaso comunicante ese, por qué se hace igual? No, se hace a ver, por eso, partiendo de lógicas y realidades distintas, porque hay departamentos, o sea, el comportamiento adentro de los departamentos es distinto.
Lo que sí da es una sumatoria para tener un panorama de cuánto apoyo termina teniendo en el conjunto de la población el Frente Amplio en este caso, o la coalición del otro lado. Digamos, es un primer pantallazo, no Bien. es que signifique nada contundente, pero sí claro que por lo menos el Frente Amplio tuvo un desbarranque del 2014 al 2019 y no siguió en la misma línea. Bien. ¿Ah? ¿Qué había pasado a propósito con esa misma comparación en el 19 y el 20? En el, Perdón, el 14 el 14-15. Bueno, ahí el Frente Amplio votó muy similar. También entre el 19 y el 20. Por eso es interesante, porque en realidad cuando nosotros miramos el mapa, o sea, miramos el resultado departamental, el mapa nos pinta una cosa. Claro. Pero ¿qué pasa? La distribución poblacional es distinta, para empezar. La distribución de los votos dentro de cada departamento con disimilaridad en la distribución poblacional da otra cosa, ¿no? Nos da otro insumo. Entonces, cuando lo vemos globalmente, vemos que en realidad, a pesar de cambios que se dan fuertes en distintos departamentos, el comportamiento nacional, la suma final de cosas distintas, termina dando más o menos parecido. Bien, bien. O sea que el público se comportó bastante parecido como lo hizo en octubre pasado. Sí, se comportó muy distinto. Y sin embargo, al final termina dando números similares. Porque ¿qué pasa? El Frente Amplio en Rocha, por ejemplo, votó en el 34% en la nacional. Y en la departamental el 41%. Claro. Un subrayado aumento. Claro. Cerro Largo, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero en Cerro Largo el Partido Nacional votó con el 80%. Entonces claramente ahí el Frente Amplio perdió votos. Sí, ¿no? sí, claro. En 33 también. Pero por eso arrancaste, mirá qué interesante, por eso arrancaste con la fotografía de Uruguay enterito. Claro. O sea, las cosas se mueven y provocan consecuencias políticas distintas. Porque uno pierde la intendencia, otro la recupera, otro pierde un municipio, otro lo gana, ¿no? Pero sin embargo, a nivel nacional, los cambios no son tantos. No son tantos. Esa es una mirada, bien. Esa es una primera, digamos, macro. Después empezamos a ver departamentos, ¿no? Si miramos lo que hablamos antes, teníamos 12 departamentos para el Partido Nacional, 1 para el Partido Colorado y 2 del Frente, que estaban asegurados y terminaron comportándose como se esperaba. Después se puede analizar en cada departamento cómo fue el comportamiento y cómo obtuvo ese triunfo, ¿no? En algunos departamentos tuvo caídas importantes con respecto a 5 años atrás, en otros tuvo crecimientos importantes con 5 años atrás, ¿no? Y ahí empiezan a oficiar algunas lógicas interesantes que hay que empezar a estudiarlas. No tengo respuesta ahora, pero sí, por ejemplo, Soriano, Colonia, San José, Flores y Florida, el Partido Nacional cayó. Repetime esos. Soriano, sí. Colonia, San José, Flores y Florida, uno al lado del otro los departamentos. El suroeste del país, el Partido Nacional lo retiene, pero cae con respecto al anterior. Ajá. ¿Ah? Bien. Hay lógicas internas, hay algunos que fueron con candidatura única, otra con candidaturas muy favoritas, como el caso de Soriano. El caso Moreira puede haber afectado en algo la votación del Partido Nacional en Colonia, pero ganó con luz. Y del otro lado, si nosotros miramos el noreste del país, es decir, del otro lado opuesto a ese suroeste, el Partido Nacional creció con respecto a 5 años atrás. En Artigas, salteamos Rivera porque es del Partido Colorado, en Cerro Largo y en 33, y también en Rocha, pero sobre todo en estos tres, 33, Cerro Largo y Artigas, tuvo crecimientos muy fuertes. Sí. ¿No? Entonces, a ver, las lógicas son departamentales, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo miramos geográficamente hay comportamientos muy parecidos entre departamentos limítrofes. Ajá. Que tiene que ver mucho también la oferta electoral, ¿no? Por ejemplo, en 33, que el Partido Nacional vota cerca del 70%, en Cerro Largo, que el Partido Nacional vota por arriba del 80%, ahí hubo una disputa interna
tan cerrada que en 33 todavía no se sabe quién ganó porque hay 10 votos de diferencia de uno sobre el otro. Sí, recordemos que el Partido Nacional ahí tuvo 25.000 votos. Por ahí acá estoy viendo el discriminado por intendente. Y a 12.083 Mario Silvera, ¿no? Sí. Y Ramón da Silva, 12.093. Son 10 votos en 25.000. Esto se dilucida solo con los observados, ¿no? Sí, ahí hay que ver primero, el escrutinio departamental por lo general tiene variaciones con respecto al escrutinio primario, porque se empieza a analizar voto a voto y a pelearse voto a voto los delegados de cada partido y dentro del partido. Pero cuando más. decides pelear, ¿qué decís? Que... No, y bueno, no, este se anula, este no se anula, este vale, este no vale, es decir, bueno, empieza a verse más minuciosamente, ¿no? Mucho más cuando son 10 Por votos eso, de diferencia. sin dudas, sin dudas. Y después los observados, sin duda que la apertura de los observados puede llegar a hacer lo que termine. Pero esta paridad tan extrema da cuenta de que... Bueno, no, de una puja interna muy importante, con dos candidaturas muy fuertes que además potenciaron al Partido Nacional. Que esto es uno de los elementos que tiene esta elección departamental. Para adelantar alguna cosa y después volvemos, ¿no? Si querés, pero si uno mira la votación del Partido Colorado o de Cabildo Abierto, bueno, hay que mirarlas con cierto dejo de, digamos, de expectativa al futuro, porque no podemos considerar que la votación que tuvieron ahora es un derrumbe en sí mismo. Hay muchas lógicas que operan en esto. ¿Cuáles son las lógicas? Algunas de las lógicas que operan. Una es la polarización que se da entre partidos. Salto, Paysandú, Río Negro, Rocha, para poner los que fueron más parejos, se produjo una polarización entre partidos, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Eso repercute sobre el voto de los partidos menores. ¿Por qué? Porque al producirse una polarización, lo que se da es un voto útil. Es decir, voy a votar al que tiene chances de ganar, porque... Eso es lo que busqué acá 2x3 señala de Duverger, ¿no? Claro, sí. Que lo del número efectivo de partidos que terminan participando en la definición de una elección. Claro. El caso, yo creo que lo mencioné ahora y en la polarización y no es correcto, es Salto. Salto no entra en la misma lógica. Bueno, ahí va. Salto tuvo un proceso de polarización, pero con un tercer actor muy fuerte. En esta. En realidad era un manual perfecto para en las anteriores, claro, ¿no? Claro, y de hecho, en la anterior, el Frente Amplio retiene la intendencia con menos de 2 puntos de distancia, 1,5 puntos de distancia sobre el Partido Colorado, con un Partido Nacional que votó en el 5 o 6%. ¿Ah? En esta, el Frente Amplio vota en el 40%, es decir, 5 puntos por debajo, y sin embargo gana con más luz que 5 años atrás, porque el Partido Nacional, que había votado en el 6%, vota el 35%. 30% más casi. Y el Partido Colorado, que había votado en el 42%, vota 19%. ¿no? Menos de la mitad. Entonces, claro, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo trasvasamiento de votos dentro de la ley tradicional y pérdidas del Frente Amplio. Yo creo que de Salto nunca de Salto se ha hablado tanto como en estos días. No. Porque ha sido, podríamos decir, el departamento sobre el que más lupa se han puesto, porque realmente ocurrió una serie de acontecimientos con pocos antecedentes, ¿no? O no sé si pocos antecedentes es lo justo, pero está muy claro que si la coalición hubiera ido medianamente junta, hubiera retenido esa intendencia. Lo que yo no termino de entender es, ayer volvió Sanguinetti a plantear los reproches para con sus socios del Partido Nacional. Justamente en esa lógica. Pero también alguien podría decir, pero a lo mejor el reproche es para los colorados, porque quien más tuvo votos fue el Partido Nacional. Es decir, no entiendo por qué los blancos deberían votar al candidato que menos votos tiene. Sí, claro. Porque en general vamos detrás del que más votos tiene, ¿no? Sí, ahí... no sé. Yo no sé, o sea, claramente no había nada explícito, porque si no, no se hubiese generado esto. Claro. En forma implícita, digamos, la expectativa del Partido Colorado era repetir lo que pasó 5 años atrás. Es decir, que el Partido Nacional apoyara al Partido Colorado como decir, bueno, a ver, el Partido Colorado... Y 10 años atrás, claro, cuando el Partido Colorado la ganó con Coutinho, fue así también. Que en el 2010... Que además que una cosa muy curiosa, Fonticiella que pierde,
en realidad obtuvo más votos que cuando la había ganado. Claro. Pero es porque anduvo muy bien la coalición. Bueno, no existía como tal. El funcionamiento... Pero fue una coalición, de hecho. Digamos, y en parte también de la dirigencia política. Es decir, se sacó el pie del acelerador. El Partido Nacional sacó el pie del acelerador en Salto y el Partido Colorado sacó el pie del acelerador en Paysandú. Claro. Y de esa forma, Partido Colorado quedó con Salto y el Partido Nacional con Paysandú. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se disminuyó mucho el voto al otro partido tradicional, ¿no? En esta no sucedió esto, en esta específica en Salto, porque en Paysandú y en Río Negro el voto del Partido Colorado fue muy bajo, 3%, 3-4% en Paysandú, 6% en Río Negro, y en Salto, bueno, entonces ¿cuál es la discusión acá? Es, bueno, lo que tú decís, bueno, en realidad tendría que haberse bajado el Partido Colorado para apoyar al Partido Nacional. La lógica del Partido Colorado es el que estaba primero antes. Esa silla era mía. Claro, digamos, ¿no? Es decir, a quien tenía que apoyar es al que ya gobernó, claro. y además, dentro de una coalición de cooperación, bueno, claro, déjame un departamento. Como ¿no? de buen socio, déjame pelear uno más, ¿no? Claro, ¿no? Porque Rivera, no había dudas que era el Partido Colorado, pero había la expectativa de poder competir Salto. Por eso se generó esto y la advertencia de Sanguinetti previa. Y el comentario posterior, porque el viernes, antes de las elecciones, hubo un artículo de Sanguinetti. En Correo los Viernes, sí, ¿no? Que fue muy diplomático y light, pero usó palabras pequeñeces, ¿no? Sí. Para referirse al Partido Nacional. Sí. No, y en las últimas horas ha sido muy claro también en esa dirección. Entonces, hablabas de grandes cosas que dejó esta elección. Bueno, el Frente Amplio pierde 3 de los 4 que tenían competencia, es decir, en ese sentido es un golpe importante, sobre todo, simbólico y de poder, ¿no? Es simbólico porque uno mira el mapa. Y yo entiendo, te lo planteo para que vos lo corrijas. Yo entiendo que desde la perspectiva simbólica política es muy importante haber perdido Rocha. Claro. Porque Rocha hubiese implicado el 4º gobierno consecutivo. Claro. Que no es lo mismo que, bueno, pierdo uno, perdí esta, la gano la semana que viene, y así, como un poco nos habíamos acostumbrado los ciudadanos todos que ocurriese un poco en Salto, un poco en Paysandú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo de Rocha Rocha estaba recorriendo el mismo camino que Canelones, ¿no es cierto? En 2005... ganó 8 intendencias, pero las que retuvo sistemáticamente fueron Montevideo, que ya venía de antes, Canelones y Rocha. Pero además, acá me tenés que ayudar con un entre comillas, agravante para la dimensión del golpe. Que las encuestas daban, si bien muy peleado, eso lo dijo todo el mundo, por lo tanto, si algo es peleado, no te puede sorprender si gana uno u otro, porque por algo es peleado, si no, ¿de qué te está sorprendiendo? Aún así, aún advirtiendo esto, había como un margen un poquito más alto para el Frente Amplio, que uno podría suponer, bueno, es peleado pero inclinadito para el Frente Amplio, ¿no? Bueno. Y no terminó ocurriendo eso. No, lo que sí ocurrió que fue el lugar donde perdió por menor margen de los 4 que competía. Ajá. ¿No? Ese es un dato importante. Si uno mira cómo ha sido el comportamiento de Rocha en el último tiempo, la aparición de Cabildo fue un factor determinante para el voto del Frente Amplio en octubre. Cabildo Abierto votó el 18% en Rocha. 18%. Claro. ¿No? Es decir, fue una fuerza muy importante. Y de hecho, tan importante fue que en realidad la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio es menor que la cantidad de votos que sacó el candidato de Cabildo Abierto que iba en el lema Partido Nacional. El famoso de los hippies, ¿no? El que quería correr los Martín hippies. Martín Rodríguez, ¿no? Entonces... Sí, por ahí algunos dicen que ahí está la explicación. Ahí hay una explicación. Pero el Frente Amplio tenía... Si uno miraba octubre, no tenía ninguna chance de ganar en Rocha. ¿Ah? ¿Qué pasa? Cuando mira noviembre, bueno, ganó un poco más entre primera y segunda vuelta en este periodo que lo que ganó en el periodo anterior. Por lo tanto, ya da una señal de que hay cierta proximidad al voto al Frente Amplio en un sector de la población de Rocha que cuando va la coalición no le despierta tanto, cuando no hay elección, por ejemplo, al Parlamento, a diputados, ¿no? Ahí puede haber un mensaje. Lo otro que le daba esperanzas al Frente Amplio era que la evaluación de la gestión
de Aníbal Pereira era muy buena. Ajá. Y las encuestas daban una paridad. Pero además hay cierta tendencia que cuando va el intendente electo, no digo que no pueda perder, cuando va el intendente en funciones por la reelección, tiene como un plus, ¿no? Sí, la otra vez Daniel Buquet en la actividad de AUSIP, que hablamos la vez pasada, de la que participé, él mostró unos datos que, si no me equivoco, eran de Santiago López, que mostraba que la tasa de reelección es del 60%. ¿no? Es decir, hay una tasa de éxito relativamente importante. Claro, el intendente no va solo ni se mueve solo para su... en su reelección, es decir, hay elementos políticos, hay elementos de comportamiento electoral, entonces hay algunos que logran, y si uno dijera, bueno, a ver, ¿quién tendría capacidad de reelegir o ser reelegido? Y no lo consiguió. Y bueno, los del Frente Amplio. Uh-huh. Del Frente Amplio. Claro. Daniel Martínez, que gana el Frente Amplio, y ese es un Martínez, caso distinto. Que ahora entremos porque creo que ingresa en una galería de récords que no sé si tiene antecedentes. Sí, puede ser. Pero pierde Aníbal Pereira, pierde Caraballo, pierde Terzaghi. Claro. ¿No? Las reelecciones que se pierden son esas. Acá podría plantearse otro asunto. Yo recuerdo que Fito Garcelo ha dicho muchas oportunidades, lo volvió a decir, que él entiende que el poder de... Lo voy a citar y quizás no lo hago a la perfección. Hay problemas de la institucionalidad uruguaya que tiene que ver con los gobiernos departamentales, que incluso se expresan con que los intendentes tienen grandes chances de asegurar su reelección, quizás con prácticas políticas desde la perspectiva de la calidad de la democracia de no tan alta calidad, ¿no? El clientelismo. Bien. Y a los que el público del lugar se ha habituado y los considera naturales, normales y no dignos de reproche. Es más, suele ocurrir que esas prácticas no solo no son condenadas electoralmente, sino que son apreciadas o apoyadas por el voto, ¿no? Sí. Bueno, está el caso de Caram, ¿no? Bueno, que justamente lo que se le cuestionó eso y termina votando más del 60% del Partido Nacional. Bueno, el caso Moreira también, más allá que el Partido Nacional termina votando menos. Terminó votando menos, pero digamos, en un escenario que podía ser complicado, ganó con una luz impresionante. Bien, y sin embargo, a los candidatos del Frente Amplio no les pasó eso. Entonces uno podría decirlo, hay dos formas bien extremas de verlo. No, son los que menos han usado esas prácticas inadecuadas y por lo tanto van más desnudos a las elecciones, o alguien dice, no te como la pastilla, son los que peores han gobernado y por lo tanto la gente no los religió, ¿no? Sí. Bueno, nos quedamos en esto y volvemos después de la pausa con... Y bueno, quiero que lleguemos a Montevideo también a ver qué tipo de lecturas hay que hacer, porque se pueden hacer muchas. Está muy claro que ganó el Frente Amplio, que ganó bien, con un buen guarismo, ¿no es cierto? Sí. Está muy claro que el triunfo de Cose fue un buen triunfo. Sí. Y sin embargo, en ninguna de estas circunstancias pueden hablar de una mala elección del Partido Nacional, ¿no? Bueno, no. Mala elección del Partido Nacional, no. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es? ¿Viste esta idea de que todo el mundo sale un poquito contento por algún motivo o un poquito triste por algún motivo? Sí, justo porque hablaste del tema. Hoy Diario El País en su portada dice: el Partido Nacional debe entender que esto es una sociedad. Esto lo dijo Julio Sanguinetti. En la portada hoy se publica del País. Y también, a propósito de lo que recién señalabas, el Frente Amplio busca por estas horas una razón a su fracaso en el interior, y varios dirigentes coinciden en que falló el acercamiento con la gente. El Frente Amplio se quedó sin mensaje claro para el interior. Esto lo dijo Aníbal Pereira, que justamente perdió en Rocha. Estamos conversando, chiquilinas y chiquilines, con nuestro invitado, el director de Factum, Eduardo Botinelli. Con él volvemos luego de la pausa. Preguntas, comentarios, opiniones, 099-894-987. Último tramo de la charla con Eduardo Botinelli. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, a propósito del análisis que estabas haciendo, Eduardo, acerca de las elecciones, bueno, recién repasábamos, ¿no? Algunas quejas posteriores, la de Sanguinetti con relación a sus socios, en particular el Partido Nacional. Sí, sin dudas. Es la tercera. O sea, hubo
Una primera, una columna recordándole al Partido Nacional que el gobierno no era blanco, que era multicolor. Hubo una segunda, que fue previo a las elecciones departamentales, acusando de alguna forma a uno de los socios, o sea, el Partido Nacional, Sí. de no colaborar con el normal funcionamiento de la coalición en el caso de Salto. Y ahora claramente había mandado una serie de mensajes en estos 2-3 días importantes. Y después lo que hablábamos, que haciendo hincapié en Rocha, la derrota en Rocha del Frente Amplio, bueno, que se suma a la de Río Negro, que se suma a la de Paysandú, gana en Salto, pero también advertimos, más allá de que debe tener un mérito, que fueron muy grandes y muy ostensibles las desinteligencias de la coalición que permitieron ese triunfo del Frente Amplio, ¿no? En todo caso, esta observación del ex intendente de Rocha, Pereira, en el sentido de que el Frente Amplio se quedó sin mensaje claro para el interior, ese parece ser, desde la perspectiva estricta del análisis político, un problema que tiene el Frente, ¿no? Sí, es que se expresó en 2019, es decir, y es más, hubo... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, si uno mira la foto 2009 y 2014, el Frente Amplio sacó el 48% en las dos. Entonces, uno lo primero que piensa es, no hubo movilidad, no hubo cambios. Sin embargo, cuando se mira adentro, hubo muchísimos cambios. El Frente Amplio entre 2009 y 2014, entre 2004 y 2009, perdió las clases medias. No todo, digamos, tuvo pérdidas en las clases medias. Entre 2009 y 2014 tuvo un crecimiento en las clases más bajas y en el interior del país. ¿Ah? Y entre 2014 y 2019 pierde eso que había conquistado en el periodo anterior. Es decir, bueno, es seguramente un electorado menos fiel, menos comprometido desde el punto de vista político en términos de banderas ideológicas, pero no logró retenerlo. Y es claramente que no le habló al interior, no logró conectar, y es un problema. Esto que hablábamos antes sobre, bueno, hay clientelismo, no hay clientelismo, eso puede ser un elemento. Ajá. El otro es cuánto logra identificarse el Frente Amplio con el interior del país, o al revés, cuánto la gente en el interior logra identificarse con lo que el Frente Amplio habla, dice o hace. Claro, alguien podría decir, esto en realidad no debería ser complicado, es tan sencillo como que la persona diga, hey, cuando gobernaron estos, a mí me fue un poco mejor. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Tengo esto que antes no tenía y logré aquello que antes no había logrado, ¿no? El tema es que se logra identificar de esa forma también. Claro, es decir, bueno, cómo transmitirlo, quién lo transmite. Ahí hay todo un tema muy, muy grande en términos de comunicación política, en términos de estrategia de campaña. Tu viejo nos ha enseñado, insiste mucho, que las razones que provocan que alguien vote a alguien son muchas, ¿no? Claro. Y no siempre fácilmente advertibles. No. Y pensar que una campaña electoral en sí misma provoca grandes cambios, digamos, puede provocar pequeños cambios muy importantes. Bueno, en el caso del Frente Amplio, ya que hablabas, ahí me tenés que ayudar vos, que sos el experto. El Frente Amplio vota 10% menos, a grosso modo, que 5 años atrás. Hablo de la elección nacional de octubre, ¿no? Una de las primeras encuestas de intención de voto, recién instalado el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, daba cuenta de que estaba 10% menos de que había tenido, claro. Sí, es más, fue la primera encuesta que se difundió de intención de voto en el periodo anterior fue de Factum. Por eso te pregunto a vos, porque creo que eran ustedes. Sí, ¿y qué ha pasado? Es algo interesante. Lo primero que ha habido fue negación a esas cosas. Pero quiero decir que es como aquel que dice, pero mira que te avisé el primer día. Sí. No es que el Frente Amplio estuviera en el 30, ni en el 27, 25, como en algún momento salió, pero el Frente Amplio estaba teniendo un problema importante de captación en la intención de voto. Estaba habiendo una disconformidad importante con el gobierno, con el partido. Es decir, estaba habiendo muchas dificultades con la situación económica. Ajá.
Y creo que, bueno, parte de lo que explica lo que pasó en 2019 es no haber advertido esas señales con tiempo. Algunos mensajes, porque cambió el gobierno y se acomodó todo, falta ese análisis, se quedó sin mensaje claro, lo dice Juan de Positos, que en lugar de comillas usa el signo de pesos y no sé si es porque por defecto su computadora o quiere mandar un mensaje que yo no logro entender. Pero en todo caso sí, bueno, es razonable suponer que cuando cambia un gobierno y cambia de signo, haya como un airecito fresco, bueno, aire fresco es como un viento a favor que oficia como una buena noticia para tus intereses electorales, ¿no? Sí, en general hay algún efecto. Lo que todavía no se puede establecer claramente porque no es lineal en todos los ciclos electorales, porque el Frente Amplio de repente en una elección, en la primera que gana 8 intendencias y después pierde varias y gana unas nuevas y después vuelve a perder y ganar otras. En términos generales, acá además tenemos otro factor, que es que la postergación de las elecciones departamentales tiene un efecto mayor de la instalación del gobierno, para bien o para mal, claro, ¿no? Pero en este caso, donde el traslado de las elecciones es producto de una emergencia sanitaria, aparentemente le jugó a favor al gobierno. Claro, porque además justo en ese rubro el público tiene grandes elogios para con el gobierno, ¿no? Claro, y hay otro tema. ¿Cuál es la preocupación principal? Sobre todo en el interior, ¿no? La preocupación principal en el interior es el desempleo. Uh-huh. Pero no se le achaca al gobierno el problema del desempleo todavía. Sí. Todavía. Sí, no quiere decir claro. que después que no se transforme, ¿no? Pero cuando uno analiza, no es al gobierno que se le achaca a la emergencia sanitaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es algo global, porque hay... O a la herencia, ¿no? También, ¿no? Bueno, también hay otro discurso hacia la herencia, claramente. Pero entonces, en este momento claro, cae justo, porque de repente, no lo sé, pero de repente, pasado el tiempo, bueno, la emergencia deja de ser tan emergencia, o al revés, empeora. Si empeora la situación sanitaria gravemente, este manejo quedará atrás, ¿no? Claro, la evaluación claro. positiva. Y si queda atrás la emergencia sanitaria, bueno, ahora sí hay que dar respuestas. Ahora hay que responder al tema del desempleo, al tema de la inflación, al tema de la situación económica en general, al tema de la seguridad pública. Es decir, creo que cae en un momento positivo para el gobierno la elección departamental. Y de Montevideo, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que uno puede sacar? Y de Montevideo en realidad es que no hay grandes sorpresas en el comportamiento electoral. El Frente Amplio votó lo mismo que 5 años atrás, tiene un crecimiento con respecto a octubre, que era más o menos esperable también, y el resultado terminó quedando a mitad de camino entre la elección nacional y el balotaje. En porcentaje, En digamos. porcentaje, Uh-huh. ¿sí? En la segunda vuelta, ¿cuánto obtuvo? 55 sacó el Frente Claro, Amplio en Montevideo, ¿no? Entonces, Y acá el Frente Amplio en Montevideo. 51. Estuvo muy parecido. E incluso la coalición multicolor vota muy parecido, porque Claro. si nosotros miramos cómo votó la Concertación y comparamos con la coalición, hay un crecimiento. Pero hay más socios, ¿no? Claro, hace 5 años el Partido Independiente no estaba en la Concertación, el Partido Verde Animalista no estaba en la Concertación. El Peri. El Peri, perdón. Uh-huh. Sí, el Peri, está claro. ¿no? Entonces, así que empate, hay como un empate, ¿no? termina siendo resultados muy parecidos a lo que tuvimos. Digamos que en nosotros. aquella oportunidad llevaba 3 candidatos y en esta llevó 1, ¿no? La coalición sí. 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 Yo creo que no cambia en términos... A ver, puede cambiar puntos más, puntos menos. Uh-huh. Pero no hubiese cambiado el resultado global si el Frente Amplio llevara candidatura única y la coalición candidaturas múltiples o los dos con candidaturas múltiples. Está muy sólido el escenario desde las elecciones nacionales, con una distancia mucho menor entre el Frente y la coalición, pero todos los estudios que se empezaron a hacer posteriores mostraban que no había digamos, grandes cambios que pusieran en riesgo la elección de Frente Amplio
en ningún escenario, ¿no? Incluso ejercicios que hicimos en diciembre, poniendo distintas candidaturas, sacando, ¿no? Que cada tanto hacemos para conocer un poco el panorama, mostraron que el Frente Amplio era, digamos, en términos económicos, inelástico a la oferta, ¿no? Claro. Es decir, se cambiaban las candidaturas y lo que había era concentraciones o dispersiones, pero adentro del Frente Amplio. Y ahora, a los oyentes ya los tengo aburridos con este razonamiento, pero bueno, como cambian los interlocutores, porque si yo te digo que en Uruguay los candidatos, los intendentes que van por la reelección tienen una subrayada chance de obtenerla. Si te digo además que esa subrayada chance se multiplica muchísimo si además gana su partido. Claro. Y si yo te digo además que su gestión, de acuerdo a encuestas de muy distintas empresas, da de favorable para arriba, claramente, incluso con público que obviamente no te votó y no te va a votar, yo te diría que no hay forma de que ese candidato pierda. Y Daniel Martínez pierde, y pierde por lejos. Sí. Yo creo que ahí entran elementos distintos a los que podemos ver, sobre todo en el interior. O sea, la cercanía que hay entre los intendentes y la población en el interior es distinta a la que hay en Montevideo, sí, claro, y la que hay en Canelones. Ese es un primer elemento. Pero además, Daniel Martínez construyó una historia en el corto tiempo que no estaba ligada a la intendencia. Si bien la evaluación de la gestión es muy positiva, hace un año y medio que no está en la intendencia. Bueno, de hecho, ayer me pareció muy interesante, Martín Freixedo comentó que si bien todo eso es cierto, y luce realmente como una excepción, digamos también que la gente ya se acostumbró también a que el intendente es Di Candia. Sí, claro, quiero decir... Que tampoco le fue bien. Claro, que tampoco le fue bien. Votación, ¿no? Quiero decir, visualizar que todos los logros tienen el nombre y apellido de Daniel Martínez puede lucir un tanto exagerado, quizás, ¿no? Sí. Los de la intendencia, quiero decir. Sí. Por más que, a ver, su campaña se centró en eso, ¿no? Es decir, se centró en la inauguración de obras. Sí, claro. La comunicación que hizo fue vinculada directamente a su gestión en la intendencia, es decir, trató de vincularlo mucho. Ahora, hay una historia, ¿no? Hay una disputa de elección interna, hay una elección de la candidatura a vicepresidente, hay una campaña de selección nacional, hay debates y cosas que se dijeron que no cayeron bien en los frente amplistas. El festejo mismo del propio 24 de noviembre, golpeándose el pecho, es algo que no cayó bien porque fue más una cuestión individual e incluso el discurso puede leerse de dos formas, ¿no? Como una cuestión individual o una cuestión colectiva. No quedó claramente identificado ese vínculo con el frente amplismo y con la militancia frente amplista. Y después que no iba a ser candidato y después que sí. Bueno, sí. ¿No? Entonces, Bukele el otro día analizó ese asunto que también son suma de distintas cosas, claro, que terminan generando ruidos, ¿no? Es que en realidad en política por lo general los hechos puntuales no generan efectos importantes, salvo hechos graves o muy trascendentes. Claro. Pero la acumulación de elementos termina generando efectos. Y por otro lado, ¿cuáles podríamos encontrar los méritos más importantes por los cuales la ciudadanía decidió votar a Carolina Cose? Bueno, algunos los hablamos antes, sí, ¿no? Porque yo creo encabezaba la intención de voto, ¿no es cierto? Creo que uno de los grandes aliados de Carolina Cose fue la oposición. Colocarla en el centro de la escena. Probablemente había una estrategia detrás, digamos, de la polarización, con un poco, creo que lo había dicho, es decir, con una caricatura de lo que es Cose para los montevideanos, ¿no? Carolina Cose es una especie de diablo comunista, sí, para los votantes acérrimos de la coalición. Pero acérrimos, claro. Es más, hay un conjunto de votantes de la coalición que no es un diablo comunista, que es una persona que puede gustar más o puede gustar menos, que tiene ciertas firmezas que para algunas cosas es un elemento positivo, para otras es un elemento negativo.
Pero cuando se diseña o se trabaja a partir de una caricatura, es un problema. Sí. Pero creo que ese fue uno de los principales elementos de Cose, fue haber quedado en el centro de la escena durante un mes entero, recibiendo ataques sistemáticos de la oposición y provocándole que saliera a responder. Y ahí hay un elemento. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, si se gestionó bien, se gestionó mal. Lo que es claro es que para los votantes del Frente Amplio, lo que se hizo como campaña contra Cose fue un ataque a las gestiones del Frente Amplio. Al Frente Amplio, ¿no? No, a Cose sí por eso, pero también al Frente Amplio. Y bueno, eso de alguna forma despertó. Además de que ella hizo una buena campaña en términos de posicionamiento, en enfrentarse al gobierno, en algunas propuestas, digamos, que generaron por lo menos discusión. Y lo otro que se nota es que ha tenido, creo que el otro día Chaschetti decía, ¿no? Un aprendizaje importante. Sí, Daniel, estoy seguro que lo dijo, pero yo es algo que vengo observando desde ya la elección hacia la presidencia. Sí. Me da la impresión que es una mujer que aprende muy rápido, y bueno, y eso es un mérito en cualquier orden de la vida, ¿no? Sí. Y claramente en sus exposiciones públicas, en el debate, en las respuestas. Digamos, con todo respeto, y sí, porque además esto en sí mismo no te hace ni mejor ni peor gobernante. Parece que ese nivel de aprendizaje no lo tiene Martínez en la competencia en campaña, quiero decir, ¿no? Sí, claro. Es obvio, porque vuelve a los mismos errores, ¿no? Como que, ¿verdad? Y eso también un rol tiene que jugar ese tipo de cosas. Omitimos decir a favor de Daniel que fue la elección sin los grandes aparatos, bueno, ¿no? Ese es el otro tema. Yo decía, bueno, tuvo algún cierto nivel de desconexión con la militancia y con los frente amplistas. Y eso tuvo consecuencias desde el punto de vista del electorado, pero también consecuencias políticas. Porque justamente sectores que lo apoyaron, lo dejaron de apoyar, ¿no? Y mantuvo apoyos de sectores que en términos generales, en términos de votos, no son la mayoría del Frente Amplio, ¿no? Entonces, y su propio sector, el partido, más allá de las disputas internas del Partido Socialista, que son muy importantes, sí, claro, y que explican mucho también la posición. Pero el Partido Socialista decidió, a pesar de que Martínez prefirió presentarse, mantener el apoyo a Cose. Sí, ¿no? Sí. Y claro, esto fue una elección muy extraña. Está la famosa charla esa que tuvieron, sí, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar? Bueno, no sé, quiero decir que si te presentás no te apoyamos. Bueno, no me presento. Entonces, ¿no? Claro. Esa supuesta charla que tuvieron. Sibila y Martínez. Exacto. A propósito de la decisión. Bueno, no me presento. Y después Villar, ¿no? Que es el segundo que compitió, pero claramente no logró. Bueno, primero, el MPP tiene problemas para ganar cuando no está Mujica. Uh-huh. No solamente estaba el MPP, estaba el sector de Vergara también, que votó bien para la Junta Departamental. Bueno, el MPP fue el MPP y la 1 en el Partido Nacional fueron las listas más votadas. Sí. Y eso es razonable, digamos, que ocurra, y de hecho ahí es muy difícil medir también, ¿no? Cuánto es que Villar sale segundo por méritos propios, cuánto por los apoyos políticos sectoriales. Hay sin duda una base de la que parte que es muy relevante, ¿no? Y Cose también, a ver, porque hablamos de ella como candidatura y demás, que sin duda tuvo, pero también tuvo dos aparatos importantes, claro, detrás. Partido Socialista, Partido Comunista. Y después toda Votó muy bien el Partido Comunista, además, también, ¿no? Sí. Bueno, ahí, claro, hay efectos arrastres, ¿no? Decir, bueno, el electorado que prefiere la candidatura termina eligiendo una lista que apoye a esa candidatura. No, y también pasa al revés, los aparatos que tienen su propio electorado fiel vuelcan hacia la candidatura. Entonces, entre los dos se generan sinergias. Y después un capítulo solo para ese que algún día te agendaremos para hablar solo de los municipios, que creo que merece que los abordemos. Dos asuntos para que cierres tú por hoy. Primero, a nivel nacional, el Frente Amplio pierde municipios históricos, sí, simbólicos, claro, de mucha importancia histórica, simbólica. Sí, claro. No necesariamente en votos, ¿no?
cualquiera entiende que eso merece una lectura y un Sí, análisis. claro. Esta situación paradójica y curiosa que se dio en el municipio F, donde gana el Partido Independiente, el candidato más votado del Partido Nacional, como alcalde, pero en realidad el más votado fue el Frente Amplio. Sí. Los Frente Amplistas no llevaron la otra hoja. No. Bueno, lo que pasa que ahí no... el Frente Amplio no ha logrado articular. Primero, tiene un problema el Frente Amplio con la cantidad de listas que está presentando a la departamental. Entonces, si uno entra a un cuarto... Pero en el F, por ejemplo, el Partido Independiente presentó 13 candidatos, 13 listas. Para lo municipal, Lo sí. municipal, yo estoy diciendo a lo departamental. Claro. ¿Qué hace? O sea, el elector, si no se le da ensobrado y es fiel a lo que se ensobra, es imposible que después rastree con la cantidad de listas que hay arriba de la mesa cuál es la departamental y cuál es la municipal. Claro. Lo otro que el Frente Amplio no ha logrado generar la conciencia esa del voto a lo municipal. El Partido Nacional lo articuló mucho mejor, sin dudas. Ya lo hizo anteriormente y logró ganar el CH y el E, y ahora pasa con el F. Y claramente lo está logrando en niveles de no en el porcentaje que termina votando separado lo departamental Sí. y lo municipal, sino en poner la hoja. Está bien, pero en el CDH y en el E, corregime, gana la coalición en las dos elecciones, en la departamental y en la municipal. Sí, ahora sí. Y además, también me parece que no debe decirse en esos términos, hay una afinidad conceptual, ideológica, histórica, material, que uno la puede entender un poquito más, un voto más volcado a la derecha, ¿no? En barrios un poco más acomodados. Sí, pero los municipios no son, o sea, uno tiene que identificar el CH con Pocito, Punta Carretas, y en realidad va para el norte también, ¿no? Agarra. En líneas generales, sí. Y el E, que también se identifica con Carrasco, tiene Carrasco Norte. Yo soy de la Cruz de Carrasco, así que conozco bien ese palo. Entonces, es verdad. Bueno, Tiende habría que a ver específicamente por circuito cómo anduvo la cosa, ¿no? Sí. También en ese aspecto. Claro. Lo que quiero decir es que acá, porque se ha insistido mucho en la lectura política, que es genuina que se haga, porque todos hacen política. El F se ganó porque también la gente más pobre estaba incómoda con el Frente Amplio. Bueno, yo no digo que ese argumento no sea válido, pero en realidad ahí la gente votó por el Frente Amplio en su mayoría, pero no puso la hoja, claro. que creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, pero eso es en Montevideo, pero perdió San Carlos, perdió Piriápolis, perdió el Chuy, perdió Bella Unión, que son... Se mantuvo Juan Lacase nada más, creo, ¿no? Como de los viejos, ¿no? Claro. Entonces, hay un problema ahí de ingeniería electoral en el Frente Amplio, de qué está haciendo para que termina perdiendo municipios que son históricos, primero, como una construcción, pero también en la elección mismo. Hay algo que no está funcionando. En San Carlos, los principales candidatos del Frente Amplio son de San Carlos, y perdió el municipio, ¿no? Piriápolis, 10 años gobernado por el Frente Amplio, y lo pierde, ¿no? Hay mensajes ahí para desgranar, para entender y no hacer la lectura, porque está muy bien lo que vos decís del F. Pero si se queda con pero en realidad el F lo ganamos. Ah, claro. No, el F ganaste en la departamental, pero perdió en la municipal. Y eso es un mensaje. O sea, y hay algo que no funcionó por algo. Por eso decía que la elección municipal me parece que merece un análisis claro. propio y específico, ¿no? Sí. Incluso para ver cómo la gente lo determina. Es decir, cómo lo vive, cómo lo procesa. Laura Raffo vino para quedarse, parece, ¿no? Sí, sin dudas. No hay quien no lo diga, No. ni los que están la propia Laura, los que están muy cerca de Laura y los que están muy lejos de Laura. Dice, vino para quedarse. Sí. Ahora en otro rol, ¿no? Hay que ver cuál la asume, si más montevideano o más nacional. Lo claro es que va a estar adentro del gobierno y adentro del Partido Nacional. Ya deja de ser la figura que todo el Partido Nacional apoya. Entra en la competencia interna. Claro. Y eso cambia. Claro, ocupar un lugar significa sacárselo a otro. Claro. ¿No? O a otra, fundamentalmente, porque estamos hablando sobre todo hay una competencia general y hay una competencia de mujeres dentro del Partido Nacional. Sí. Y el otro asunto es, brevísimo comentario, hoy justo me parece que viene la pregunta porque se reúnen el presidente con la intendenta electa, ¿no es cierto? Y son, después de muchísimo tiempo de
de signo político distinto. Y curiosamente con un apellido que se repite, ¿no? Sí. Porque la primera vez que el Frente Amplio ganó la departamental, justamente el presidente de la República era la calle Padre, la calle Herrera. ¿Qué puede esperar uno de todo esto? Está el tema de la unidad agrícola arriba de la mesa y muchísimas otras cosas más. Bueno, no, creo que va a ser una reunión más para... No, lo digo, ¿no? Y bueno, va a depender mucho de las actitudes de los dos lados. Probablemente haya momentos de confrontación importantes, hay temas importantes, y va a depender un poco de cómo evolucione el tema de la emergencia sanitaria, la cuestión económica, social, porque ahí el Frente Amplio y desde la Intendencia, incluso la propia COSE ha hablado de la importancia de la Intendencia para suplir falencias del gobierno nacional en Montevideo. Lo que hay que ver es cómo se desarrolla eso y qué cosas se pueden hacer. Todo parece indicar que se van a bajar algunos decibeles que no estaban siendo nada positivos para nadie. Las primeras señales ya las mandó COSE en ese sentido, ¿no? Sí. Digamos, el otro día escuché a alguien, no me acuerdo quién fue, dice, bueno, la campaña terminó. La campaña electoral terminó. Ahora está gobierno y oposición, pero afuera de la campaña electoral. Claro. Entonces, sin lógica de campaña sin electoral. Lógica. Claro. Por lo menos por un año, ¿no? O sea, pero denos un año. Pero creo que es muy importante que de las dirigencias políticas haya algún momento de mesura y de entender que el camino que se estaba atravesando no era favorable para la confianza de la población en el sistema político. Hace 5 años, cuando ocurrieron las elecciones nacionales, 5 años, casi 6, lo único que se sabía era que la calle Pou iba a ser candidato a la presidencia. Sí, ¿no? claro. Podríamos decir que hoy día, haciendo esa misma pregunta, lo único que se sabe es que Yamandu Orsi iba a ser candidato a la presidencia. Sí, eso está claro. Bien. Por lo menos para la competencia interna del Frente Amplio, sí. Porque después habrá que ver. No queda claro, pero hay figuras que ya participaron en la elección anterior, COSE, Andrade, Vergara, que siguen estando arriba de la mesa y creo que van a seguir. Eduardo, muchas gracias, como siempre. Por favor, muchas gracias. En todo caso, como siempre, más temprano que tarde la seguimos. El sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.